con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos. Tenemos hoy para ustedes un invitado muy especial. Estamos en diciembre, ya comenzamos a hablar de los balances del año y este ha sido un año positivo en algunas cosas pero muy negativo en otras, con avances y con retrocesos como son todos los años. Era un año que empezó con mucha esperanza en la lucha anticorrupción. Bueno, mi invitado es el ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, que ha estado muy activo, además, en estos meses, no solo en su propia defensa durante el año 2016 y 2017, que creo que ha logrado muchos éxitos en esas batallas, sino también con la publicación de un libro que ha sido un bestseller en el Perú. Nadie sabe cómo pasan estas cosas, pero el caso García se convirtió en uno de los libros más vendidos en el Perú. Así que él me acompaña esta mañana para hablar de lo que ha sido este año. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero, días, Rosa María, un buen año para un libro, ¿no? Bueno, sí, realmente sorprendido. Parece que el caso García terminará el año en el ranking de los libros más vendidos, porque hasta ahora figura en las encuestas como uno de los... Sí, no, la primera edición se agotó, ya vamos a la segunda y está pirateado, o sea, tiene todos los méritos. Y parece que la segunda ya también está por acabarse. O sea que para Navidad, ya saben, el caso García. Además, lo que es notable es que es un libro escrito en 1994, es una reedición de un libro que cualquiera diría, bueno, ¿qué puede interesar hoy? No, ha causado un enorme interés, sobre todo en la gente joven. Que muchos me han dicho cosas como yo no sabía, la típica ha sido que existían estos casos y estas pruebas contra García. Sí. Es una especie de olvido colectivo, ¿no? Y sobre todo con los más jóvenes. Así que, efectivamente, para eso ha servido el libro, para refrescar la memoria y sobre todo para conocer cabalmente al personaje, ¿no? Que ha ocupado 2 veces la presidencia de la República. Ahora, vamos a hablar, empecemos por la lucha anticorrupción. En diciembre del año pasado, hace un año exactamente, a fines de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publica este documento muy comprensivo de 12 países donde Odebrecht había realizado actividades ilícitas. Ya Marcelo Odebrecht estaba preso desde 2015. Lo que sucede es que este documento es fruto de una larga y paciente discusión para una colaboración eficaz con los Estados Unidos, con Suiza y con Brasil, dado que los dineros de Odebrecht se escondieron en estos lugares y Estados Unidos asumió también jurisdicción. Sobre Perú decía poco, decía que habían coimas por 29 millones de dólares en 2 obras. Básicamente la interoceánica, no la decía con nombre propio, pero se podía identificar, y el Metro de Lima, es decir, el gobierno de Toledo y el gobierno de Alan García. Los hechos, por supuesto, son mucho más complejos que los pocos párrafos que habían ahí, pero había una gran esperanza. Dijeron, bueno, esto viene bien encaminado, ¿no es cierto? Barata, colaborador eficaz, Marcelo Odebrecht, colaborador eficaz, y metemos presos a todos los culpables en el Perú. ¿Y qué pasó? Bueno, todo se estacionó. ¿Qué pasó en realidad? ¿Cuál es su lectura de lo que pasó? Efectivamente, lo que manifiesta Rosa María es cierto. Desde el comienzo, no muchos, pero algunos declaramos que si queríamos conocer la verdad de lo acontecido, se debería lograr la colaboración eficaz de Marcelo Odebrecht y de Barata. Y ciertamente eso no ocurrió, ¿no? Y una de las razones por las cuales se trabó la investigación y no hemos podido hasta ahora, que recién se ha anunciado la colaboración eficaz de Barata, conocer verdaderamente lo que aconteció. Presión política, poder, amenaza, corrupción, debilidad institucional del sistema en la Fiscalía, en el Poder Judicial, váyase a saber. Pero lo concreto es que ahora que Barata ha dicho que se acoge a la colaboración eficaz, hemos visto cómo en pocos días ha habido una transformación en todo el proceso que debió haber acontecido desde el inicio. Ahora, Barata con buen criterio, en diciembre y enero, habló con los fiscales brasileños de varios casos en el Perú y habló no de todo, porque obviamente una persona que está negociando una colaboración se guarda, digamos, las pepas mayores para garantizarse que se la den, no lo va a contar todo. Y dio la impresión de que en ese momento estaba acusando selectivamente, ¿no? Exactamente. No, o sea, no le interesaba a Alan García ni Keiko Fujimori, lo que le interesaba básicamente era Toledo, Humala, los personajes con menos poder político, exactamente, digamos, Villarán, ¿no? Acurio, Moreno, o sea, los que él consideraba ya jubilados de la política nacional.
Y esa información se guarda y no se puede usar después. Esa es una de las cosas complicadas, porque Barata es perseguido por el fiscal Juárez Atoche por lavado de activos. ¿Por qué? Porque encuentran en el Perú efectivamente su patrimonio, encuentran cuentas del señor Barata, incluida su AFP, su plata, su recurso. 13 millones de dólares en Claro, AFP, ¿no? nada más, ni nada más. Bueno, le pagaban $1.000.000 al año probablemente, entonces tenía millones, en fin. Y esos 13 millones de dólares se los congelan en el Perú, ¿no es cierto? Pero no solamente se los congelan en el Perú, sino que lo persiguen por lavado de activos, en un caso, y en el caso de la Interoceánica, por colusión y por tráfico de influencias. Sus abogados, obviamente, presentan un escrito por el cual ha prescrito el delito de tráfico de influencias y queda la colusión, que es un delito grave que tiene una pena de 15 años. Muy bien. Pero ese no era el plan, pues. El plan era, tú me cuentas, yo te perdono, le pido al juez que califique tu colaboración eficaz. Bueno, ¿qué pasó? En todos los meses, de enero a diciembre, 10 meses, la fiscalía, dirigida por el señor fiscal Hamilton Castro, no ha logrado un convenio de colaboración eficaz presentado a ningún juez. Sí, pues. Ni uno. Todos son aspirantes a Garreta, Maiman, aspirante. No ha logrado uno. ¿Cómo puede ser eso posible? Uno. Bueno, salvo que, como tú has dicho, hay otras pues motivaciones. exacto. Pero además, felizmente, ocurrieron los imprevistos, ¿no? Siempre los imprevistos ayudan a cambiar el giro de un proceso judicial o de una investigación fiscal. Aparecieron los luyos, aparecieron cosas que algunos creían que nunca se iban a cantar. Claro. Y eso empezó a... Pero todo eso procede Barata, o sea, la banda del MTC... Claro. No, sin ninguna duda. Y las cuentas donde depositan a Toledo, o sea, Barata ha dado información relevante y en cantidad suficiente, selectiva, pero como para agilizar todo el proceso. Solamente que esto se frustra cuando comienzan a perseguirlo a él a partir de marzo, sí. Y él ya en junio le pide a una jueza en Brasil, señor, no me están respetando mis garantías en Brasil, en el Perú, yo le solicito a usted que me dé el permiso para abstenerme de declarar, y el juez lo ampara. Todavía no se ha revertido esa resolución. Y además, Rosa María, si tú te acuerdas, el escándalo que fue el interrogatorio en el Brasil, cuando concurren a interrogar a Marcelo Odebrecht, él toca el tema de Alan García y Keiko Fujimori, y los fiscales no repreguntan. No le preguntan nada. Nada, absolutamente. Nada. Guardan silencio sepulcral. Y no solamente eso, sino cuando Gustavo Gorriti difunde la noticia en el Perú, que él había hecho, sí, le dimos a todos, a ellos también, lo acusan de mentiroso con comunicado a la fiscalía, cuando era absolutamente cierto. O sea, ha habido acá, y eso hay que decirlo como resumen de fin de año, el deseo de evitar a como dé lugar que Barata sea colaborador eficaz, con el grito de a ladrón, ¿no? Y que nos pague la reparación civil, como decía la Procuraduría, la que se fue y el que está, que son un desastre, en vez de conseguir una declaración potente, comprensiva, como digo yo, obra por obra, funcional por para funcional. Lograr la verdad de los hechos, ¿no? Claro. Obvio. Y simplemente, ¿tú crees eso también? Que aquí ha habido, digamos, el deseo de que esto no suceda. Todos los hechos demostrarían que es así, Claro. ¿no? Y lo dramático ha sido la actuación fundamentalmente de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía, que es muy firme y valiente para algunos casos, en creo que ha tenido demasiados desaciertos que llevaron en algún momento a pensar que no podríamos alcanzar la verdad. Hoy en día, debido a la coyuntura política interna, con las amenazas a los fiscales de Fuerza Popular, cuando ellos se han visto amenazados por las declaraciones que vienen del exterior. No, y la amenaza, y la peor amenaza para el fujimorismo, y tal vez eso no lo entienda la gente, es que el fiscal José Domingo Pérez es un fiscal muy honesto, tiene muy buena reputación, y él se está encargando de Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori cuando se reabre el caso, y eso es lo que ha causado pánico. Bueno, recordarás que hace algunos meses acá en tu programa dije que
Joaquín Ramírez era un intocable, un político intocable, Intocable. ¿no? El Congreso de la República, que investiga a cualquier persona, a cualquier parroquiano, Nada. ni siquiera por indicios, Claro. ¿no? Por orden de Keiko Fujimori, no investigó a Joaquín Ramírez. Ya tendríamos, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, que con tanta facilidad lo ha hecho con sus adversarios políticos Keiko Fujimori, pero esa protección, felizmente, no prosperó. Bueno, no está prosperando, no quiero... No, porque todavía O sea, mire, el proceso se está iniciando. No hay que engañar a nadie. O sea, Exacto. ahorita Barata no está en colaboración eficaz todavía porque Juárez Atoche le mantiene el juicio de lavado de activos. Y si no se lo levanta no va a hablar. Y dos, hay que convencerlo de que ya puede hablar. Y hay que convencerlo que le van a devolver su plata. Hay que convencerlo de muchas cosas. Y que va a pagar una reparación civil, sí. Pero que va a dar información a cambio también, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y está probado en otras partes donde la institución de la colaboración eficaz existe, que cuando a la persona que tiene información se le brindan garantías, proporciona toda Así es. la documentación, información que posee. Y acá lo fundamental para la salud pública del país es que conozcamos la verdad de lo ocurrido, más aún tratándose que hay 4 expresidentes de la Todos. República, ¿no es cierto? Involucrados, todos. Y al final, por financiamiento de campaña, por financiamiento ilegal, todos los candidatos favoritos a la presidencia de la República, porque ahora no hay ninguna duda, porque no me van a decir pues que Alan García y el APRA, que tienen una relación de más de 30 años Claro, con la familia, con el la abuelo, familia, el hijo, ¿no? el padre, todo. ¿No? Que nunca apoyó al APRA, que nunca le dio un sol, Claro. ¿no? Entonces, eso pues no lo creen ni los más fanáticos de Alfonso Ugarte. Además es ¿no? divertido porque en el libro de Pedro Cateriano, publicado en 1994, hay una referencia expresa A la sobrevaloración. a la sobrevaloración de Odebrecht en el Perú en el periodo 85-90. Exacto. O sea, imagínense ustedes, ya en esa época siempre habían tenido mala reputación, eso es verdad, pero digamos, ya había en el Congreso ese pedido. Y además, la Fiscalía nunca ha preguntado a Odebrecht si es que también financió campañas parlamentarias, que es algo que solitariamente he venido reclamando hace varios meses. Ajá. O sea, ¿solo financiaban campañas presidenciales o también a los amigos que tenían en el Parlamento? Que no fueron pocos. Que no supongo. fueron pocos, porque yo recuerdo cuando Uh. el primer problema que tuvo el Congreso disuelto con Fujimori fue un pago de un crédito suplementario a Odebrecht. En esa época no hay que olvidarse que la inflación hacía pues Claro, puré la moneda. Ya. Entonces se demoró el pago a Odebrecht y Hurtado Miller quiso agilizar El pago. el pago con un crédito suplementario. Y fue en esa ocasión que debido al intercambio de pareceres en el Congreso se impidió no por decisión política el viaje a Venezuela de Fujimori, sino porque querían a toda costa que se apruebe el crédito suplementario para pagarle a Odebrecht. O sea que el tema es... O sea, en su primer de acto una- como de un- diputado ya había visto a Odebrecht. ya había visto el poder de Odebrecht en el Congreso y en el gobierno de Fujimori, Estamos hablando de ciertamente. 1990, señores. Ahora, sería bueno también que nos cuenten un poco de cómo fue la relación de Odebrecht con la dictadura de Fujimori y Montesinos. Claro. Porque millones de dólares se contrataron también en todo ese periodo y es prácticamente como que ya prescribió, como es un periodo en blanco, no se investiga. Pero así como hay Comisión de la Verdad para asuntos políticos de derechos humanos, esta es una ocasión para que el país sepa toda la verdad y conozcamos cómo se inició Odebrecht, cuál fue su estrategia de penetración en el Perú y cómo ha acabado esta empresa. Ahora, Odebrecht no es la única empresa. No. Tenemos a otras, porque Odebrecht era parte de un cartel de empresas brasileras. Fue la primera en llegar al Perú, porque ya en 1979, a finales de la dictadura de Morales Bermúdez, y se instala en el Perú a hacer obras
es un caso curioso. La primera obra internacional de Odebrecht es el Perú. La primera es que sale del Brasil. Y claro, le cuentan a sus amigas constructoras, oye, acá hay negocio, y vienen al Perú las otras. OAS, Andrade Gutiérrez, viene Queiroz Galbao, Camargo Correa, todas a participar en distintas obras. De esas empresas sabemos poco. Andrade Gutiérrez, que es el AG al cual se refería Alan García, ¿no? Sí, dice que él era Andrade Gutiérrez. Entonces, y de esas empresas sabemos poco porque no han tenido la confesión que ha tenido Odebrecht ni la colaboración. Ni el impacto político tampoco, Claro. ¿no? Porque la magnitud en inversión en obra pública de Claro, Odebrecht era mucho mayor. Era mucho exactamente. mayor. Ahora, OAS tenía acá Línea María, no era poca cosa, Sí. influía sobre el alcalde Castañeda, Sí. en fin. Y tenemos el tema de Susana Villarán también con OAS. Entonces, acá hay como que dos grandes grupos de, digamos, de problemas, de delitos, digamos, ¿no? Uno es que se impute a distintos actores políticos que recibir financiamiento de campaña es delito per se. Así es. Caso Los Humala. Eso es lavado de activos. Yo he sostenido siempre que no lo es. Pero durante este año no se ha resuelto ese problema y tenemos a Ollantumala y a su mujer presos. Primer problema. Pero no presos a Alan García y a Keiko Fujimori por la misma declaración, lo cual es rarísimo, porque yo sostengo que no es delito, pero si va a ser delito, que sea delito Para todos. preventivamente para todos. Que el criterio jurídico se aplique de manera igual a todos los involucrados. Esa es otra característica de este año, eso no lo hemos visto. No, ciertamente coincido con tu criterio jurídico. El financiamiento ilegal no está tipificado en el Código Penal como el financiamiento ilegal de las campañas Claro. electorales como un delito, como ocurre, por ejemplo, en España. Claro. El Congreso ha tenido la oportunidad hace algunas semanas Se ha publicado ¿no? una ley que es un mamarracho, Exacto. discúlpeme, de pago de multas. aumentando las multas. Sí, claro, que ningún partido las va a Ningún pagar, ¿no? Y hay que explicarle al público por qué, porque los partidos no tienen patrimonio, entonces no hay nada que embargar. Me tengo que ir a la pausa, ya lo sé, porque si no va a sufrir acá la producción, se está desmayando. Vamos a la pausa y volvemos. Yo podría hablar con Pedro Cateriano horas, o sea que ustedes me cortan cuando quieran. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estábamos hablando también de este tema de Ollantumala. Como ustedes saben, Pedro Cateriano fue primer ministro de Ollantumala y ministro de Defensa. Y con otros ministros, este año también emitieron un comunicado señalando que consideraban que la prisión preventiva era injusta y no procedía para el expresidente, como se han manifestado muchos juristas, en Perú creo que casi todos, pero no algunos políticos. Por supuesto, el público sí ve con buenos ojos esta prisión porque le tiene animadversión a ambos, lo cual es, me imagino que legítimo porque se lo han ganado, pero hay que hacer una reflexión sobre esto, ¿no? O sea, qué fácil es meter a un expresidente del Perú a la cárcel, ¿no? Sí, bueno, nosotros en ese pronunciamiento no entramos al fondo del asunto, ciertamente, ¿no? Así es. Lo que se discutió respecto a la detención preventiva es si había riesgo procesal de fuga, tanto del expresidente como de su esposa. Y ciertamente los hechos demuestran que cuando la señora Heredia viajó a Suiza y obtuvo ese trabajo, casi mayoritariamente la opinión pública sentenció, se fugó. ¿Perdón? Y que nunca más iba a volver. No solamente eso, el canciller del Perú Claro, emitió intervino. una nota de protesta contra la OMS y el Congreso de la FAO, República, ¿no? contra FAO, perdón. Pero además, Una cosa sobre un tema escandalosa. particular que no tenía Claro, relación con la El Estado peruano, claro. Exacto. O sea, uno postula un trabajo, ¿no? Y de repente el canciller dice que tú eres un sinvergüenza. ¿Perdón? Por más sinvergüenza que lo seas, porque además la señora no tenía una sentencia, no era una persona sentenciada. Bueno, y regresó, Y regresó, ¿no? claro. Y a pesar de ello, se les... No, y el famoso incidente francés, que lo hemos comentado largamente, ¿no? La Cancillería de nuevo hace un escándalo con la Embajada de Francia, acusando a los franceses de que les iban a dar asilo. Sí, pues ese fue un penoso incidente que en ese caso creo que el presidente Kuczynski reaccionó rápidamente condecorando al embajador de Francia, en ese entonces Fabrice Maurice, en Palacio de Gobierno. Pero el bochorno internacional... Fue un papelonazo, acusando a la Embajada de Francia de darles asilo a dos personas que ni siquiera se habían presentado, ¿no? Claro.
Entonces, que además ya estaban presas en el momento del Día Nacional de Francia. Entonces hubo esta especie de rum de que se fugan de todas maneras y no se fugaron a ninguna parte. a ninguna parte. Y el otro aspecto Además, que lo que creo... es interesante es que Keiko Fujimori ha salido del Perú cualquier cantidad de veces. Bueno, eso es lo que llama la atención, ¿no? Ollanta Que Humala nunca. salió una vez a España y regresó. Y regresó Nadine Heredia a su trabajo y mandan a sus hijas a un curso de inglés y por mandar a sus hijas a un curso de inglés lo meten presos. Bueno, y ese es otro tema, ¿no? Que no es prácticamente noticia, pero las condiciones carcelarias de la señora, ¿no? Sobre todo de ella, ¿no? Sobre todo de ella, que no ha podido ver a sus hijos porque entró a un penal de máxima seguridad. Tiene condiciones donde terroristas. Sí, donde se encuentran pues las terroristas de más alta peligrosidad, el régimen de visitas aplicable, es decir, al margen de que sí ha cometido o no delito, porque sobre ese tema no nos hemos pronunciado, negarle a una madre la visita de sus hijos y de un hijo pequeño, como es el caso de los Humala, creo que resulta un acto de crueldad innecesario. Al margen del trato que Ahora, recibe. ¿por qué el INPE la ha puesto ahí? Es lo que no entiendo. Si no, ella no ha cometido un delito de terrorismo. Pero además, Rosa María, sin acusación fiscal. Claro. Porque ya cuántos meses ha transcurrido desde que se Van resolvió. van a ser 5 Y meses. no hay acusación fiscal. Ahora, esto realmente es un escándalo que mancha la labor de la Fiscalía. ¿Cómo puede ser posible que se resuelva? Además, al margen de los criterios que uno pueda tener, la detención preventiva viola el derecho de defensa, no, claro, la presunción de residual, inocencia. solamente ¿no? se hace cuando ya no te queda, cuando tienes Entonces, al flagrante homicida ranqueado, ¿no es cierto? Ahí se lo tienes que meter en prisión preventiva porque vas a ir matando. y bueno, no hay acusación fiscal, porque en fin, bueno, si en la acusación fiscal supongamos que existen las Elementos. evidencias, pruebas, dice, bueno, perfecto, que se le aplique la detención preventiva. En este caso no hay acusación fiscal. La Fiscalía de la Nación ha ofrecido públicamente que en diciembre va a presentar la acusación fiscal, es decir, la próxima semana. Esperemos. Vamos a ver si eso va a acontecer. Ahora, Pero teniendo en cuenta esos criterios, sin acusación fiscal, ¿por qué ha ido este penal? Porque lamentablemente no existen otros penales según el criterio del INPE donde podría estar. qué va a un penal Y la común? consideran, por lo tanto, como una persona de alta peligrosidad. es absurdo. O sea, digamos, yo entiendo que por las condiciones en las que está, digamos, no es una persona que pueda tomar una ducha, por ejemplo, ¿no? Le dan 3 litros de agua y con eso tiene que bañarse. Sí, 3 botellitas de agua le dan, dicen. Sí. Ese es el trato de Nadine Heredia en este momento. Ollanta Humala está mejor porque está en una base policial, entonces tiene mejores Y condiciones. tiene condiciones carcelarias similares a las del ex dictador. Claro. Que dicho sea de paso, ningún gobierno se las modificó ni actuó con la crueldad que está actuando el actual gobierno con la señora Heredia, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema, es otra discusión. Claro. Pero es bueno que el público lo sepa, porque si digamos, a un expresidente como al señor Alberto Fujimori se le da un fondo, digamos, para que cultive cositas, ¿no? Tenga su salita de pintura, tenga baño privado, ducha con agua caliente y médico las 24 Tiene horas. gallos también. Gallos también tiene, Sí. sí, qué lindo. Ya, entonces, tiene su fundito, no hay ningún problema. Y bueno, al lado está Ollanta Humala, que también puede disfrutar también de las condiciones carcelarias propias de un establecimiento pues policial o militar, ¿no? Sí. Pero a la señora la mandan con el Eni Parraguirre. Entonces le dan 3 botellas de agua diarias y con eso se tiene que bañar. Y no olvídense el agua caliente y todo eso son lujos No, eso no asiáticos, existe, ¿no? sí. Entonces, Ahora, situación que debe hacernos reflexionar respecto a las condiciones inhumanas de nuestro sistema por carcelario. supuesto, ¿no? Dicho sea de Ahora, paso, a ver. permíteme un comercial. Sí. Cuando acabamos el gobierno, dejamos la legislación a través de un decreto legislativo y el reglamento para permitir la inversión privada en la construcción, administración de centros penitenciarios privados o mixtos. Y hasta ahora nada. Lamentablemente la exministra Perestello dejó de lado este marco jurídico, apostó nuevamente por el INPE, porque el Estado construya los penales, y lo cierto es que a nivel nacional el drama No, de es una cosa, todos los no se le desea. presos es una cosa No, terrible. yo siempre ¿no? le digo, en el Perú hay gente que muy alegremente le desea la cárcel a otros. Miren, ni a su peor enemigo. La cárcel es espantosa.
solamente los que han entrado a la cárcel entienden lo que es la cárcel. Es espantosa. Y las condiciones carcelarias en el Perú son durísimas. Y sobre todo porque, como decíamos hace un momento, no tienes los elementos básicos, ¿no es cierto? No tienes agua, por ejemplo, no tienes baño, por ejemplo. Compartes Patio. no tienes El patio un lo comparte con terroristas. Claro. Entonces, al final tiene Horas limitadas. Muy Pero limitadas. el otro día tú tocaste un tema importante, ¿no? El tema de la neutralidad de la autoridad, ¿no? Lógico. Y el tema de la objetividad, que no es lo mismo, No es lo mismo. ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo se desempeñan nuestros congresistas y cómo, lamentablemente, también algunos fiscales y jueces que están obligados a ser neutrales, ¿no es cierto? Porque eso es la administración de justicia. Por eso la Constitución, por ejemplo, establece que los jueces y fiscales no pueden inscribirse en un partido político, porque tienen que actuar con neutralidad, tienen que aplicar lo que establece la ley, con el mismo criterio para todos. Yo estaba acá con el doctor Mesías, me acabo de acordar, hace unos días lo entrevisté, y dije, ¿usted es aprista? Me dijo, sí, claro, Sí, por pues. supuesto lo soy. De corazón, pero no milito, claro, por supuesto. Bueno, que ese es otro drama, ya Claro. entrar al tema del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro. En donde hemos tenido dos presidentes, uno convicto y confeso, Mesía como aprista, y otro apristón, que es otra manera de ser aprista, que es el caso de Álvarez, Claro. en donde ahora hay una amenaza al orden constitucional cuando se pretende acusar constitucionalmente a los magistrados Por sus votos. por sus votos, cuando sabemos que la Constitución consagra en favor de los magistrados la inmunidad, la misma inmunidad que tienen los congresistas. Exactamente. Es decir, no responden ni civilmente, ni penalmente, ni administrativamente por sus actos o votos en el ejercicio de sus funciones. Claro. Igual los van a procesar. Igual los están procesando. No, Hemos visto este zarandeo. Quieren sacar a dos, pues, para controlar. Bueno, ya no 4, sino 2, ¿no? Claro, Entonces es una porque cosa burda. Burda para poner 2, y como ya tienen 2, ya tienen 4, entonces procede la habeas corpus para sacar a Alberto Fujimori de la cárcel. Ese es el plan. Un plan malévolo, la verdad, pero en fin, les cuento el plan. Ese es otro de los problemas de este año. Lo que hemos visto es un debilitamiento de la institucionalidad. Ahora, Que se ve agravado también con la otra acusación contra el fiscal de la Nación. que también es un disparate. Además, ahí en no tienen los votos, ¿ah? Sí, pero igual es una amenaza, me refiero lógico. al orden constitucional. Claro. Son actitudes golpistas Eso del Congreso. Ahora. Es decir, reflejan con esta actitud Fuerza Popular y sus compañeros, como por ejemplo Mulder, un ánimo, una esencia golpista y de venganza política. Yo te voy a contar una anécdota respecto de Mulder, ¿no? La compra del satélite fue convalidada por el Congreso mediante un tratado ejecutivo internacional. Como todos sabemos, los tratados internacionales en nuestro esquema constitucional, en el rango, tiene fuerza de ley. Así es. Entonces, para que este acuerdo de gobierno a gobierno tuviese plena validez jurídica, el Congreso lo tenía que convalidar. Entonces se sometió a la consideración de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución, en la Comisión de Relaciones Exteriores solo hubo un voto en contra, el de Martín Belaúnde Moreira. El fujimorismo votó a favor, con la excepción de Luz Salgado, que se abstuvo. Y en la Comisión de Constitución no hubo votos en contra. ¿Y sabes quién votó a favor? Mauricio Mulder. No obstante, acaba el gobierno y me acusan de haber hecho un trámite ilegal en la compra del satélite y por eso lo digo, porque actúan con criterio político de venganza política, porque además valdría la pena recordar que yo de la noche a la mañana, después de ser ministro de Defensa, cuando compré el satélite, los aviones, los helicópteros, etcétera, me convertí de la noche a la mañana en un demócrata, en un peruano ejemplar, en un político dialogante, y me dieron el voto de confianza para ser primer ministro. Esos mismos congresistas que hoy me acusan, ¿no? Cuando ya habían sucedido todos estos hechos. Ya habían sucedido todos estos hechos. Ciertamente Fuerza Popular se abstuvo, es bueno recordarlo, ¿no? Pero se abstuvo por conveniencia política también. A Keiko Fujimori en ese momento lo que le convenía es que el tablero no se pateara para
poder pasar y ganar la presidencia de la República. Pero con esto, ¿qué quiero, quiero aterrizar en lo siguiente? A un congresista es muy difícil exigirle neutralidad y objetividad en el ejercicio de su función. Porque hay cierta pasión, ¿no? Así es. Hay una pasión Hay ahí. una pasión política que es indudable. Ah. Pero un juez y un fiscal es otra cosa. es otra cosa. Es otra cosa. A ellos sí hay que exigirles públicamente neutralidad. Y hay que protestar cuando, al momento de aplicar la ley con criterio de conciencia, porque el juez tiene todo ese poder, Ah, que lo dio un gran ¿no es poder. cierto? Vaya poder, es Vaya decir, poder. privar de la libertad a una persona es un poder que poca gente tiene. Claro. Entonces, el Estado de Derecho, por esa razón, le da esas garantías. Pero él, para poder ejercer ese poder con legitimidad, ¿no es cierto?, con respaldo de la legalidad, tiene que actuar con neutralidad. Y tiene que Porque actuar con valentía también. con valentía también, es decir, que ese es una cosa carencia. fundamental, es una carencia en este momento en el país, ¿no es cierto? Necesitamos jueces valientes y fiscales valientes. Que se enfrenten a al poder. todos. Por esa razón existe el mecanismo de los frenos, de los pesos y de los contrapesos en nuestro esquema constitucional. Y por esa razón, durante estos meses que han transcurrido, también hemos sostenido en reiteradas oportunidades que la gran tarea de transformación en el país en este momento está en manos de los jueces y fiscales, no de los parlamentarios, no de los partidos políticos, no de los medios de comunicación, Claro. no de los obispos que hacen política, no. El gran poder en este momento lo tienen los jueces y fiscales. Y por esa razón tenemos que exhortar públicamente a los magistrados que cumplan con ese deber y que no se dejen amedrentar frente a esa clase política, ¿no es cierto?, Claro. que lamentablemente ha traicionado la voluntad popular. Esa es una de las conclusiones de este año, ¿no? Cómo hacer. Miren, cuando hubo el problema de la caída de Alberto Fujimori, se fortaleció un subsistema dentro del sistema judicial. Entonces teníamos jueces, fiscales y procuradores trabajando de la mano. No estaban de acuerdo en todo, pero tenían una estrategia, la ejecutaron y fue un momento en el cual el Perú logró meter a la cárcel al mayor número de corruptos que se ha metido a la cárcel en la historia, terminando con el presidente de la República. Por esa Pero razón, eso Rosa se María, tiene que replicar. sí, por esa razón es indignante la conducta de Alejandro Toledo. Porque el gran traidor de la democracia peruana es Alejandro Esa Toledo. es otra conclusión de ¿no? este año, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que una persona que enfrentó a la dictadura, que obtuvo el respaldo ciudadano, que prometió actuar para combatir la corrupción, haya terminado? Y en ese caso no es que hayan evidencias, ya hay pruebas, hay redondo. transferencias electrónicas, está Maiman. configurado el lavado de activos. Así es, ahí sí hay lavado. Ahí sí, y ahí ese es sí hay un lavado. caso pedagógico que hay que explicar a la gente porque, Sí. y a los fiscales y jueces Sí. que no entienden el delito de lavado de activos. Confunden el financiamiento ilegal con lavado de activos. Claro. ¿Qué cosa es la donación? Es un acto de liberalidad que tiene la persona que cuenta con dinero, respaldo, recursos y le concede A otro. a la otra. ¿En base a qué? A la confianza y a la buena fe. Oye, te doy $100,000 para que te lo gastes en tu campaña. Claro. Ahora, si él decide gastarlo en ropa, en pantalones... No es delito. No es delito. No es delito, pues. Salvo que la donación haya sido con un fin. Exactamente, Oye, para que me des el contrato tal. Claro. Ahí sí. O lo que ocurrió con este colegio en San Isidro. Te hago la donación para que Con construyas cargo. un colegio. Claro. Pero derrumbas el colegio y quieres construir un centro comercial, ya no cumpliste con el fin de la donación. Exactamente. ¿No es cierto? Coyique, por ejemplo, tenía esos problemas, Claro. etcétera. Pero acá no. Entonces, el caso de Alejandro Toledo, creo, ¿no? Es un caso de coima, pura cohecho. de claro. soborno, el cohecho probado y además el delito de lavado de activos también. Es también porque es de La todo. plata sale, se transfiere a Maiman. Maiman es el Mai- lavador, ¿no es exactamente, cierto? es el testa. El testa entra a la banca británica, pasa a Costa Rica Un y llega esquema- al Perú. Exactamente, en un esquema complicado y elaborado de empresas que se... Pero que muestra el lavado del Claro. dinero, pues ahí sí está claramente Eso, probado el lavado de activos. Y lo que decimos siempre, pues, tú necesitas un lavador a tiempo completo que devuelva. Maiman lava y devuelve, puede cobrar su comisión, pero devuelve. Con la donación de campaña no hay devolución.
Y cuando hay lavado y tú lo devuelves, te meten un tiro, pues, porque, o sea, te matan. Claro. El lavador presta un servicio, ¿no es cierto?, a una banda criminal que cobra sus deudas bien efectivamente, con eficacia, ¿no? Y ahora, sí quedan otros hechos por investigar. Mucho. Por ejemplo, ¿Luyo es lavador o no es lavador? Porque ahí hay un caso rarísimo, el de los parece sobornos testa. a los exfuncionarios Los de apristas, MTC ¿no? son testas porque O sea, nunca mueven el día. depositan los sobornos hace 5, 6, 7 años No y se están ahí tocan. intactos, no se Exacto. tocan. No, pues, Entonces, son testas, pues. No hay entonces, otra explicación. hay que ahí hacer una investigación Vamos más a la profunda, pausa y ¿no? regresamos, porque quiero hablar también del gobierno, de Pedro Pablo Kuczynski. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y en esta conversación que va saltando de una cosa a otra, el abayato, el Poder Judicial, el Legislativo, tenemos que ir también al Ejecutivo. O sea, yo creo que el presidente de la República es un hombre muy afortunado. Ha mantenido su popularidad a raíz del tema de las lluvias, obtuvo una enorme solidaridad popular y luego comenzó a decaer nuevamente, porque evidentemente no ha resuelto las promesas. Dicho sea de la paso, con la reconstrucción. maquinaria que le dejamos, helicópteros, aviones, que Así criticaron a pristas y fujimoristas en su momento. Sí, ¿no? veía cada vez que había un rescate, Pedro Catanero ponía en Twitter, esto lo compré yo, ¿ah? Este específicamente, estos anfibios son míos. ¿Qué hubiese ocurrido Los anfibios del que se usaron país, acá sí, nomás. en Chosica? En Chosica. ¿Qué hubiese ocurrido si el país no compraba esos helicópteros, esos aviones? No sé, la verdad, se rescataron a 1.000 personas con los helicópteros, personas rodeadas de agua. O ¿Y sea, por qué toco el tema? ahora, Porque hay que decir una cosa también, ¿ah? Buen equipo, pero buenos pilotos, ¿ah? No se perdió sí, no se perdió un helicóptero, ¿eh? Impresionante. y vaya operaciones Y que vaya se realizaron, ¿no? bien de riesgo. dedicadas. ¿Y por qué toco el tema, Rosa María? Porque injustamente, por razones de venganza política, oficiales y funcionarios de las Fuerzas Armadas vienen siendo hostigados fiscal y judicialmente solo por el hecho de haber cumplido con su deber. Eso está muy Y en muchos casos han sido inclusive invitados a pasar al retiro o malogrado su carrera, ¿no? Malogrado su carrera por el cumplimiento de su deber y por razones políticas, ¿no? Ya van 5 años de investigaciones. Hasta ahora no han encontrado ni van a encontrar ninguna irregularidad. Y en el proceso, las acusaciones del Parlamento han sido públicas. La señora León acusaba públicamente, inclusive filtró un contrato reservado a Perú 21. Pero en cambio, todas las citaciones a los oficiales y funcionarios fueron reservadas, fueron secretas. Y el debate público en el Pleno del Congreso, secreto. Y la votación, secreta. Es decir, casi un juicio nazi. Claro. ¿no? Entonces, valga esta ocasión para reclamar respeto a estos oficiales y funcionarios públicos. ¿Cuántos oficiales están involucrados en esas Bueno, investigaciones? de la Fuerza Aérea. Sobre todo Fuerza Aérea, ¿no? Fuerza Aérea y del Ejército también, pero la Fuerza Aérea está involucrada en Por el tema de la satélite. compra del satélite, de los aviones Spartan, y entonces, Ahora, esos aviones, hay que decirlo, y los buques de guerra, y los helicópteros, o sea, se movilizaron hacia el norte y fueron muy útiles, o sea, se pudo llevar ayuda muy rápidamente por este puente marítimo que se hizo. y ¿ya? rescatar vidas humanas. Y el ¿no? asunto de rescatar con una pericia notable, porque tienes que mantener el helicóptero sin moverse mientras la gente se va trepando, o sea, en condiciones durísimas. No se perdió un helicóptero, no se perdió una vida. Entonces, estamos hablando de una operación gigantesca para los estándares del Perú y que se hizo muy bien. Ahora, eso le dio mucho prestigio al presidente. Pero luego... Pero me Sí, dejas sí. terminar. ¿Y cómo es la vida, no? El que acusó ante la Comisión de Defensa de haber firmado, o de que habíamos firmado o tramitado acuerdos de gobierno a gobierno poco transparentes o realizado concursos o compras, fue nada menos que González, el ministro, hoy día cuestionado por su cercanía a Odebrecht, ¿no? No le puedo creer. ¿Qué Pero tal? así es la vida, ¿no? Es Así el es la ministro vida, del amor, sí. se fue a la guerra. Sí, pero la verdad es que, claro, así es la vida. La vida compensa.
Sí, bueno, Siempre compensa. nunca hay que desearle el mal a nadie, A nadie. creo, ¿no? Pero en Pero fin. compensa. Ahora, regresemos a Kuczynski, ya como un observador de la política pero nacional. yo creo que en ese momento el gobierno acertó y en su liderazgo el presidente Kuczynski estuvo muy bien. Así Y es. eso inmediatamente se vio reflejado en las encuestas, Así es. tuvo un oxígeno político el gobierno, el fujiaprismo se tuvo que replegar en sus ataques políticos, ¿no? Claro. Y luego comenzó a atacar de nuevo, pero Keiko Bay le pide una tregua en Palacio de Gobierno por los líos que tenía con su hermano, ciertamente. Y luego viene un momento constitucional que a mí me parece un momento de oro, pero desperdiciado, que es la cuestión de confianza de Zavala, Ujú. donde el Perú comienza a entender el mecanismo. Pero en el interregno Rosa María, las interpelaciones y censuras ocasionaron daños muy Muy graves. graves para la estabilidad ministerial. Así es. ¿Cuántos ministros de educación hemos tenido en menos de 2 años? 3 ministros. Ah. Es decir, la caída de los ministros, Cuando habíamos tenido una estabilidad de ministros notable. claro, bueno, la caída de ministros en transportes y comunicaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el motor de la ejecución del gasto público. Así es. La caída de Vizcarra ocasionó una parálisis. Felizmente ahora hay un ministro como Yufra que es competente, Claro, pero que pasamos es por la Chea y ejecutivo. después, claro, ¿no? hubo que pasar por... Ah, no, la Chea se fue a producción y él se fue al... Claro, pero todo esto genera una parálisis en Claro, la... pero han visto ustedes, notarán, que ya no hay interpelaciones, que ya no hay censuras, que ya no hay nada, ninguna amenaza. Hay una amenaza al ministro de Agricultura suelta, pero en general no hay nada. ¿Por qué? Porque Zavala fue y es una purga, digamos, es una especie de exorcismo. Una cuestión de confianza a él, donde el fujimorismo cometió el error político. de disparar la primera La bala de única plata. bala que tenían. Eso no pudieron ser por. Y el otro fue los pechó y dijo, bueno, nos pechan, nosotros también. O sea, se comportaron como unos chicos de barrio, no, lo censuraron, con lo cual nunca más pueden hacer nada hasta el 4º año de gobierno. Sí, y en vez de aprovechar pero eso, ahora Kuczynski- quieren entre gallos y medianoche tramitar un proyecto de bueno. Mulder para que Pero es esa inconstitucional, pues. claro, pero de todas maneras hay que ver la cantidad de iniciativas Sí. que van contra la Constitución que tramita el fujiaprismo, ¿no? Pero esa es la leguleyada, pues, que ya conocemos. Pero en general ha parado este acoso y la idea, que a mí me pareció pues patriótica, importante, era que PPK asumía nuevamente un liderazgo, ¿ya? Porque ya no podían fastidiar con los ministros, y que elegía unos ministros pues de combate. Pero ¿Y lamentablemente ¿y a eso quién no ocurrió, elige? ¿no? Llama a los amigos de Jorge Castillo. Y a una primera ministra que en su primera presentación pública empleó un lenguaje montesinista, ¿no? Refiriéndose, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, que había actuado por odio o por un Porque resentimiento. había perdido las elecciones. Porque perdió las elecciones con Ahí se Entonces, liquidó, ¿no? yo creo que... Ese fue un error gravísimo, Sí. pobre, porque el prestigio ganado, ahí, claro, puede tener lo que dice cierta aceptación en el fujimorismo, si es que le estaba hablando del fujimorismo. Para una cosa inmediata. Claro, al fujimorismo le gusta que le Claro. digan eso. Pero el Perú, pues, no es el fujimorismo. Hoy el Perú le está diciendo al fujimorismo que está abusando. El 68% de la última cuenta de GFK considera que en el caso de el fiscal de la Nación se están vengando de él. Así es. Entonces, Por la investigación a o sea, Joaquín Ramírez. Exactamente, estamos hablando ya, ¿no? De cada 3 peruanos, 2 están diciendo, oye, te estás vengando, ¿no? Entonces, están perdiendo, ella no, pero su organización sí, el prestigio necesario para llegar al 2021. Ahora, el calendario del próximo año, con un presidente débil, le viene bien. Muy débil, ¿no? Muy débil. Débil no, muy débil. No tiene Sí. partido. Los tecnócratas que los rodean, digamos, oscilan entre el antagonismo, ¿no? y la cooperación con un fujimorismo que no quiere cooperar con ellos. Pero este presidente... Y una débil, falta de comunicación también entre ellos mismos. impresionante, Ah, sí, claro. ¿no? Ayer, por ejemplo, a las 5 de la tarde, contesta a través de un comunicado el tema de la denuncia todas de las Careta. ¿no? Las denuncias de Careta las contesta, o las denuncias cualquiera, después de las 5 de la tarde. Parece que tuvieran que pensarlo. Y las respuestas no son claras. Eso es lo más grave.
la claridad en un presidente es esencial, no solamente el liderazgo tiene que ser claro, tiene que decir, efectivamente, el señor Sepúlveda sí fue mi socio, sí trabajé con él, de tal año a tal año. A partir de tal año nos separamos, él fue su camino, yo el mío, y él hizo estas negociaciones con Odebrecht, de las cuales yo no tengo conocimiento. Pero esa es una respuesta completa, no es, no sé, no los conozco, nunca trabajé con negar, ellos. ¿no? Simplemente negar. Negar, pero no dar el contexto. Claro, Entonces, es un sin problema. una explicación detallada, ¿no? Ahora, el próximo año le viene a Regio el presidente, porque mira, enero el Papa. ¿Ya? Y Bueno, la clasificación al Mundial, Vamos, que le pues, cayó del cielo, del ¿no? cielo, ¿ya? ¿No? Eso para empezar. Sí. Pero enero viene el Papa y el Congreso está en receso. Nadie se trompea con el Papa acá. O sea, enero y febrero lo tiene tranquilo. Luego ya vienen los partidos preparatorios para el Mundial, los amistosos, la gente está concentrada en eso, y luego viene el Mundial. La gente va a estar preocupada en Cuevita, en Claro, Paolo Guerrero, en Galese, en las ¿no? orejas y Sí. todo lo demás. Pero no va a estar preocupada en otra cosa que no sea el Mundial. Y en Jeffrey Farfán, Claro. obviamente. Y llega el Mundial, estamos hablando de julio, y las elecciones regionales y municipales que movilizan a toda la política caudillista. Junio si y quieres, julio va a haber parálisis en el Parálisis. país, de todo el como ha tiempo. ocurrido cuando fuimos al Mundial. 70, se dan 74. hasta periodos Vacacionales, ¿no? vacacionales para permitir ver los partidos, ¿no? Claro. O sea que ese va a ser un periodo indudablemente de beneficio. Luego viene las elecciones, con lo cual las posibilidades de vacancia del 2018 del presidente de la República son casi nulas. Y además, ¿Ah? Rosa María, en el contexto internacional, económico y minero, el precio del cobre ha subido de tal manera que hoy, Este es gracias a ese incremento, las arcas fiscales tienen un dinero con el que no contábamos, ¿no es Es cierto? el hombre más lechero que he conocido en mi vida, nunca he visto una cosa así. Es que Bueno, a pesar de todas las cosas que hace mal, todo le sale bien. Esa es una cosa que uno no puede creer. A mí cuando me decían, ¿tú crees que el Perú va al Mundial? Yo creo que no, porque en fin, es difícil. Gareca lo dijo, ¿ah? No solamente yo, no rajen los futbolistas, es difícil, ¿no? Pero sí creo que Kuczynski es lechero. bueno, Eso sí, eso sí. eso es eso sí. lecherísimo. Y, Ahora- o sea, que le sube el precio del cobre. Y de esa manera, Claro, en el porque no momento- es una subidita de precio menor, No, ¿no? no. El incremento creo que llega al 30% en el Claro, último con- año, es decir, Claro, con lo cual los impuestos en el Perú se triplican, pues, ¿no? Entonces el agujero fiscal que tenía lo tapa. Es que, pero es lechero de último si minuto, me ¿no? permites un comercial, gracias, entre otras cosas, a los proyectos mineros que ese gobierno antiempresarial, antiinversión Rojo, minera, rojo. rojo, Caviar. entregado a Hugo Chávez, enemigo de los yanquis, ha dejado en funcionamiento. Claro. Porque las Bambas, Es espectacular. ampliación de Cerro Verde, ampliación de Toromocho, contra viento y marea, la sacamos adelante. No, ¿no? y esos tres proyectos significan fácil un punto del PBI. Fácil. Sin ninguna duda. Entonces es impresionante. Yo he estado en las Bambas este año, que es una de las cosas más bonitas que he hecho, creo, este año. He hecho muchas cosas bonitas, pero ese ha sido uno de los highlights, ¿no? O sea, realmente es un proyecto que yo creo que es, digamos, como cuando a un peruano en el siglo XIX lo llevaban a ver la construcción del ferrocarril central y se admiraba, ¿no? De qué impresionante. Bueno, De la igual- magnitud de la ingeniería. ¿no? Exactamente, eso también es así. Las Bambas es la magnitud de la ingeniería, es una cosa en medio de la nada, 4.000 metros de altura. Impresionante. eso. Impresionante, y una cosa igual. Pero bueno, nos tenemos que despedir ya, ¿no? Pausa, nos falta una pausa. ¿Qué quieren hacer? Hablaremos de fútbol, pues. No, Rosa yo sé. María, Bueno, ¿no? les tengo que contar una cosa que ustedes no saben. Pedro Cateriano es un fanático del fútbol. No solamente eso, es tan fanático que tiene palco en el Estadio Nacional. Con mis hermanos en Ese, Sur. Entre todos, ¿no? Entre Sí. todos los hermanos. ¿Ya? A pesar de que Alan García lo hizo, igual lo compró, ya sea, contra sus principios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque adora el fútbol. Así que vamos a la pausa y vamos a hablar un poquito pues de fútbol. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, ya me confesó hincha qué equipo es Pedro Cateriano y es horrible. ¿Eh? Pero como este programa se escucha en Arequipa, Y es democrático. Ya sé. Del Melgar, claro. el Melgar, nos escuchan ahorita en Arequipa, se van a sorprender mucho mis oyentes arequipeños. Y simpatizante del Cristal también, ¿no? Pero hincha del Melgar desde muchacho, iba
hasta la tribuna sur a alentarlo con mis compañeros del colegio de la Inmaculada. A unos partidos raros, a unos estadios bien raros. No, ese día ganamos. No digo, pero... Bueno, cuando iba a Occidente me enfrentaba a toda la tribuna, pues Calla Serrano, arequipeño tal por cual, ¿no? Tan democrática siempre la tribuna en el estadio, ¿no? ¿Y esta pasión por el fútbol es como la pasión por la política? Bueno, de chico siempre, antes se jugaban pues tripletes en el Estadio Nacional, ¿no? Claro. Y de ahí mi afición al fútbol. O sea, tú te ibas desde las 11 de la mañana. Sí. Qué bárbaro. Pero ¿por qué quería tocar el tema del fútbol, no? Porque creo que todo lo positivo que ha representado la clasificación al Mundial debe servir de estímulo para el país en general, ¿no? En todas las actividades, ¿no? Vemos cómo el fútbol ha unido, cómo ha inyectado una sensación de alegría, entusiasmo, energía al país. Nunca había visto tan alegres ni eufóricos a mis sobrinos, a la juventud, a los amigos, ¿no? Que lindaban con el descontrol, ¿no? Pero siempre hay que saber canalizar las energías. Y por esa razón toco el tema del fútbol, ¿no? El liderazgo de Gareca, la garra de Guerrero, que confiamos todos. Salga todo bien. Todo bien. Los ejemplos de humildad y sencillez como los de Orejita Flores, ¿no? El esfuerzo de Galés, es decir, y una persona de la cual no se habla mucho, pero del Mudo Rodríguez, ¿no? La actuación en la defensa, que siempre fue un problema constante en la selección de Rodríguez y también de Tapia, ha sido excepcional. Trauco también, vemos que hay gente que viaja al exterior y no se marea, ¿no? Claro. Eso es importante también, que el éxito económico no haya mareado a los muchachos. Y la disciplina, ¿no? Somos un país sin disciplina en todos los campos. Ha venido Gareca, ha impuesto, no digo tampoco una disciplina como los alemanes, ¿no? No, pero lo que es curioso, yo lo he escuchado a Gareca en conversaciones con sus colegas argentinos, con periodistas argentinos que lo conocen mucho, y dice, tú no creías en las concentraciones largas. Dijo, bueno, ya cambié, la gente tiene que cambiar. Y en el Perú aprendí que se necesitan concentraciones largas. Contaba que hasta el taxista le decía, concéntrelos, no los dejes escapar. Sí, pues. Y era por el tema de la disciplina. Y ahí Claro. se dio cuenta que acá era necesario. Hay una conocida frase de un futbolista en el pasado que debió haber sido una estrella. Tócame que soy realidad. Tócame que soy realidad. Que eso hay que desterrarlo. Pobre. Y lo que ocurre hoy debe servir de experiencia para motivar a la juventud, a la niñez, establecer políticas de Estado de largo plazo, de largo aliento, para fomentar el deporte. Esto va a estimular, va a descubrir vocaciones. Además, estos jugadores son, en general, salvo Guerrero, chicos, son jóvenes. Sí. Nosotros estamos viejos, ¿no? Pero los vemos bien jóvenes. Están en sus 20s, ¿no es cierto? O sea, tienen para otro mundial, ¿no? Y eso es lo bonito. Y exhortarlos a ellos también a que sigan comportándose de esa manera, porque a partir de la clasificación son referentes, son un ejemplo a seguir para muchos niños, ¿no? Claro, que se ponen la camiseta, Perú, que etcétera. se identifican con ellos. Ahora, fue ¿no? una cosa muy bonita el día del partido contra Nueva Zelanda. Yo trabajo acá en el centro, sí lo he comentado mucho. Ver a la gente que viene a trabajar al centro muy temprano, yo entro acá a 7:30 de la mañana, ¿no? Y la gente viene ya caminando por el puente que cruza el río Rímac, por varios lados, todos con sus camisetas de Perú. Pero sí iban a sus oficinas, que hay en el centro, o a vender sus cosas, pero todos con la camiseta de Perú. O sea, y eso es algo que impresionó a los jugadores de Nueva Zelanda. Es decir, cuando días después los periodistas les preguntaron a los neozelandeses acerca de sus impresiones sobre el Perú, ellos dijeron, ¿no? La manera en que cantamos el himno nacional en el estadio, lo que tú señalas, cómo se identificó la gente con las camisetas de la selección. Dice que a donde iban veían gente con las camisetas, esta gente, toda ¿qué pasa acá, no? En fin, les llamó que todo esto que nos hace terminar un año bueno y malo, permita también, ¿no es cierto?, labrar en otros campos. ¿Por qué no en la política? ¿Por qué no en el
campo laboral, ¿por qué no en el campo educativo, y así universitario? Así es, así como Gareca escogió a sus jugadores y no convocó a unos que son buenos, pero que se creían mucho, que tenían... Igual tiene que ser cuando nosotros escojamos a nuestros políticos, porque los escogemos nosotros. Entonces, ¿no? Hay que hacer una buena selección. Y el próximo año va a ser excepcional el inicio con la llegada del Papa, ¿no? Así es. Entonces, creo que las condiciones en términos generales estarían dadas para tener un magnífico 2018. Y si el precio del cobre sigue así, vaya que va a ser magnífico. Bueno, nos tenemos que despedir, se acabó esta reflexión larga ha sido, pero entretenida. Espero que la hayan disfrutado y mañana nos reencontramos nuevamente en A Pensar Más, su programa favorito. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.